Esta es la lección número 9 del 30 de julio, 30 de septiembre del 2020, disculpen. Donde vamos a continuar analizando el tema de lo que es reflexión de ondas, las consecuencias que tienen esa reflexión de ondas, ¿verdad? Cómo se ve eso en cómo interactúan las diferentes ondas que tenemos. Y como siempre voy a empezar pues, con una parte un poquito anterior y luego avanzamos hacia las cosas nuevas. Esto ya habíamos hablado, pues ya es un poquito avanzado, ¿verdad? Donde básicamente, pues, ¿qué estábamos analizando para ponernos ahí? Tenemos diferentes medios. Entonces tenemos lo que llamaríamos un medio 1, un medio 2, y sabemos que hay una onda que incide, una parte de esa onda se transmite y una parte se refleja. Y lo que estábamos estudiando, y fue lo que terminamos la vez pasada, es que aunque sabemos que hay una onda que se refleja y una onda que incide, al final de cuentas el efecto total es una sola onda. Una sola onda que podríamos llamar campo total. Los campos son aditivos, o sea, se suman como tal, y entonces aquí vamos a tener un campo total. Y eso es lo que estábamos examinando. Estábamos examinando el caso de un campo total. Y estábamos desarrollando ecuaciones a partir de las ecuaciones básicas que teníamos, y empezamos a escribir algunas relaciones que están por ahí. Estas relaciones que están aquí, esto lo tuvimos la vez pasada, son simplemente dos expresiones, dos maneras de escribir, digamos, una misma expresión, del campo total, donde reconocemos la presencia de una onda incidente y una onda reflejada, y esta es la suma de esas ondas. Hicimos algún manejo matemático en la clase anterior y llegamos a ellas. Ahí podemos distinguir adecuadamente, pues aquí que tenemos incidente y tenemos reflejada. Esta es una manera diferente de escribir lo mismo. Bueno, sería desde acá, en realidad. Incidente. Y este de acá es el reflejado. Son dos maneras de escribir exactamente pues, lo mismo. Empezaría aquí. Porque el detalle está cómo incorporar el coeficiente de reflexión, ¿verdad? Aquí está incorporado el coeficiente de reflexión en esta expresión como magnitud y el ángulo está aquí. Aquí está incorporado aquí, digamos, y pues esto tendría un ángulo que habría que incorporárselo acá, ¿verdad? Al final de cuentas es lo mismo. Lo que pasa es que a veces esta expresión puede ser útil, que de hecho la vamos a utilizar. Entonces, aquí lo que tenemos básicamente es que una onda viajera incide, es la que viaja acá, de esa onda hay una reflejada, y lo que queremos ver es qué pasa en la suma de ellas dos, ¿verdad? Para entender esto, digamos, esta ecuación general es complicado de dibujar, digamos, ¿no? Porque hay muchos casos, hay muchas maneras diferentes de ver eso. Entonces se va a analizar un caso particular con un medio particular para determinar el campo total. Y a partir de ahí vamos a hacer las inferencias hacia casos más generales. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos esto, ¿verdad? Onda incidente, esto es algo bien conocido, ¿verdad? Onda incidente, onda reflejada, aquí vamos a tener una onda transmitida. Bueno, aunque en este caso, perdón, estamos haciéndolo con un conductor perfecto, entonces cuando es un conductor perfecto, una de las cosas que ya sabemos de manera prácticamente que axiomática es que los campos aquí son cero, ¿verdad? E y H son cero dentro del conductor perfecto. En este caso, entonces, eta 2 es igual a 0, ¿verdad? Es lo que llamamos el otro medio de transmisión, es igual a 0.
Entonces el coeficiente de reflexión pues lo vemos así y termina siendo menos 1, lo cual es igual a 1 con ángulo de más o menos 180 grados, es lo mismo. Esto ya lo habíamos revisado. Algo que incorporé aquí que no estaba es que cuando la magnitud de gamma es igual a 1, tenemos reflexión total. Cuando eso ocurre, independientemente del caso, este es uno de ellos, pero hay otros casos donde eso puede pasar, tenemos reflexión total cuando la magnitud de gamma es igual a 1. Porque eso lo que me dice es que el campo reflejado, o perdón, tal vez decirlo que la magnitud del campo reflejado va a ser igual a la magnitud del campo incidente, cuando eso ocurre. Vamos aquí el 1 del medio. Entonces, eso de reflexión total quiere decir eso, precisamente, que todo el campo se devuelve. Entonces, ese es un fenómeno, no lo había puntualizado la vez pasada, que se llama reflexión total, y eso hay que tenerlo claro. De igual manera, no estamos en ese caso todavía, pero, por ejemplo, si la magnitud de gamma es igual a 0, esto se llama transmisión total. ¿Ok? Eso se llama transmisión total, en ese caso. Y es lo que son como los dos casos extremos que tenemos, perdón. O transmitimos todo el campo o reflejamos todo el campo. Entonces es bueno, digamos, manejar conceptualmente esos dos valores que están ahí. En la expresión anterior, esta es la expresión anterior que teníamos, una de ellas. Digamos, aquí nada más puse gamma acá, ¿verdad? En lugar de poner el ángulo aquí, recuerdan que habían dos expresiones, aquí está la que está gamma aquí. Y podemos sustituir que gamma es igual a menos 1. Entonces, al hacer esa sustitución, me queda todo esto igual, menos coseno. Si hubiésemos usado la otra expresión, o sea, si sustituíamos esto, ¿verdad? Pues aquí me quedaba un 1, me quedaba un coseno con un ángulo aquí al final de menos 180, ¿verdad? O más 180, 180 al final de cuentas, pero es lo mismo que escribirlo así. Esta expresión es un poquito más fácil de entender, ¿verdad? O sea, es equivalente a decir un ángulo, un menos ángulo de cita es igual a un coseno de, menos coseno de cita es lo mismo que cita más o menos 180 grados, ¿verdad? Entonces, estamos optando por escribirlo de esta manera, que es un poco más sencillo de verlo. Entonces, viendo así, lo que hacíamos es que tomamos una igualdad trigonométrica. Aquí tenemos un coseno, ¿verdad? Entonces, le podemos llamar A, le podemos llamar B, y aplicamos esta igualdad. Al aplicar esa igualdad a esta expresión, que es para el campo total, en una expresión del tiempo, se llega a esta expresión. Eso no es nada del otro mundo. Lo pueden hacer ahí de manera muy sencilla. 2 veces la magnitud del campo, seno de omega t y seno de beta 1 de z. Es importante, bueno, por un lado, este es el campo total, ¿verdad? Que es la suma del incidente y el reflejado. Entonces es importante dibujarla. Antes de tirar el dibujo bonito, uno siempre es bueno revisarlo. Bueno, aquí nada más es como para puntualizar, porque a veces uno ve fuera de contexto que se llega a esto y no sabe bien de qué se trata, ¿verdad? Entonces el campo total en el medio de incidencia, cuando choca con un conductor, ¿verdad? Es la superposición del incidente y la reflejada. Hay que decir que esta ecuación es de un caso particular. Si yo tengo que comparar expresiones, por ejemplo, esta es una expresión general, ¿verdad? Esta de acá es una expresión general. ¿Qué quiere decir una expresión general? Que no está aplicada a ningún caso particular. Es una expresión meramente general. Esta ya es una expresión particular, ¿verdad? Para este caso específico. Entonces, chequeamos cómo se vería la gráfica de esto. Aquí puse este eje como referencia. Después viene el dibujo bonito, pero siempre es bueno el proceso de uno
construir el gráfico para entender cómo sale, ¿verdad? Porque cuando uno se lo presenta al final, así, ya la manera definitiva, a veces uno pierde el proceso de entender de dónde vienen las cosas. Entonces tenemos el conductor perfecto. Un Z, aquí esto es Z, ¿verdad? Esto es 0, esto es el medio 1. Entonces acá, ¿cómo grafico esto? Esto es Z, ¿verdad? Entonces deberíamos decir aquí que esto aquí es menos Z, ¿verdad? Pues el eje de menos Z, que va hacia la izquierda, aquí es 0. Entonces esta gráfica es contra la distancia. ¿Qué me lo da este seno que está aquí? Seno de beta 1Z. Cuando uno va a hacer una gráfica de este tipo, donde tenemos una parte espacial y una parte temporal, lo que uno hace primeramente, es como lo más usual, es sacarle por así decirlo, sacarle una foto a la onda. ¿Qué quiere decir sacarle una foto a una onda? Una foto ocurre en un momento específico del tiempo. Entonces elegir un momento del tiempo donde ocurren las cosas, ¿verdad? ¿Cuál tiempo? En realidad cualquiera, pero hay tiempos más convenientes que otros. La expresión del tiempo es esta que viene de sen de omega t. Es una función seno. Y claro, yo puedo elegir diferentes valores y en todos pues, debería funcionar. Sin embargo, lo más conveniente cuando uno tiene eso es elegir algún tiempo donde esto valga 1. De esa manera, si yo elijo un tiempo donde eso valga 1, entonces la expresión de campo total, aquí abrevio un poco, termina siendo 2x sub 0 más por seno de beta 1z. Más sencillo. Porque ya este se volvió 1, ¿verdad? Elegimos un tiempo, después vamos a echar a correr el tiempo, pero de momento es esto. Entonces, ¿qué es esto? Esto es una gráfica de 2x sub 0 sen de beta 1z. Entonces, ¿cómo se ve esa gráfica? Bueno, obviamente la velocidad de cambio lo va a dictar beta. Recuerden que beta pues, tiene unidades de radianes sobre metro, me dice cuántos radianes se avanzan por metro, ¿verdad? Y bueno, aquí no tengo la escala, entonces tampoco es, como es una onda periódica, tampoco es importantísimo fijar un tiempo más que graficar un periodo, es lo que uno hace, uno o dos periodos, una cosa así, quedamos con periodo. Es una función seno, ¿ok? Sabemos cómo es la función seno, digamos, es una función conocida que empieza en valores negativos, ¿verdad? O sea, la función seno en realidad para valores positivos pues nace para allá, aquí nace en este sentido. Entonces, bueno, ahí como siempre me disculpan, los dibujos no me quedan tan bonitos como yo quisiera. Después viene el dibujo bonito, pero de momento este es el proceso de deducción. Entonces voy a tratar de tirar acá más o menos un periodo. Un periodo es suficiente, ¿verdad? Esto sería en el instante de tiempo cuando tenemos eso. Porque recuerden que la función seno pues seguiría para acá. No la estamos dibujando por ahí, por eso voy a hacerla así como punteada. Pero la función seno sería eso. ¿Ok? Esa es la distribución espacial donde la magnitud de la función, traemos esto para acá, esa magnitud de la función sería un valor de 2 veces x sub 0 más, sub 0,1. Y pues el valor negativo, como es una amplitud, ¿verdad? Eso ya es bien conocido, sería menos 2x sub 0,1 más, ¿verdad? Un valor negativo de eso. ¿Todo bien? Ahora sí viene el detalle. Dejemos correr el tiempo. Ya le sacamos una foto. Es un momento particular en el tiempo donde tenemos eso. ¿Qué va a pasar ahora cuando dejemos correr el tiempo? Bueno, esa expresión es 2x sub 0 más por seno de beta 1z. Y voy a dibujarlo aquí como que se note, digamos, la otra parte, por seno de omega t. Sabemos que esa función omega t
está entre valores, ¿verdad? Que van desde -1 hasta +1. Nosotros elegimos el valor de +1. Cuando empieza a correr el tiempo, es una función periódica, va a estar multiplicando a esta función que está ahí. Esto en realidad es el máximo de la función, por eso muy convenientemente elegimos cuando es 1, ¿verdad? Y es el máximo, porque es donde también seno aquí vale el máximo, ¿verdad? Entonces el máximo es 12x sub 0. Y cuando dejamos correr el tiempo, ¿qué va a pasar? Si estamos en que esto vale 1, va a empezar a decrecer. Entonces de repente ya la onda ya no va a valer 1, sino va a valer 0.9, 0.8, 0.7, etcétera, hasta llegar a 0. O sea, en algún momento la onda va a valer 0. ¿Quién da el 0? De que en algún momento sen de omega t vale 0. En algún momento va a pasar, ¿verdad? Pero antes de eso va a valer 0.9, 0.8. Entonces, ¿qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar, voy a dibujarlo con una línea un poquito más delgada. Me es más fácil dibujarla de izquierda a derecha. Entonces voy a dibujarla así como por partes. En algún momento se va a ver así. En algún momento se va a ver así. ¿Verdad? En algún momento ya va a ser muy pequeña. Y se va a ver así. En algún momento va a ser 0, como decía. Y después, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener momentos donde este seno se vuelve negativo. Y al ser negativo, cambia de polaridad. Y entonces, cuando eso ocurra, la onda va a ser... voy a dejarlo en otro color ahí, como para que se note algún cambio. Vamos a ver cómo me va quedando. Como les digo, ahora viene un dibujo bonito. Pero esto es para entender de dónde viene, ¿verdad? Entonces va a valer ahí menos 0.7, no sé, ¿verdad? Menos 0.8. Y en algún momento, bueno, aquí todavía cabría uno por acá. Y en algún momento la onda va a valer menos 1. Cuando valga menos 1, va a ser igual que la del otro lado, pero de polaridad contraria, ¿verdad? Ahí, aprox. Y eso es lo que va a pasar cuando corre el tiempo, ¿verdad? Cuando corre el tiempo, vamos a observar cómo estas crestas de la onda, pues se van haciendo grandes, pequeñas, ¿verdad? Cambian de polaridad constantemente, pero hay observaciones interesantes, como el hecho de que aquí siempre va a ser 0. En este punto siempre va a ser 0. Y ese punto es lo que llamamos un mínimo. En este punto y en este punto, ¿verdad? Vamos a tener máximos de la onda, que son esos dos, digamos, esos dos puntos son máximos. Aquí también hay otro mínimo, ¿verdad? En la frontera vamos a tener un mínimo, etcétera. Pero ¿qué notamos interesante de esta onda? Es esa configuración de onda que se da ahí, que nace de la superposición de la onda viajera incidente con la onda viajera reflejada, es una configuración que no se mueve. Siempre vamos a tener el mínimo en la misma posición, siempre vamos a tener el máximo en la misma posición, varía en el tiempo, es cierto, en algún momento es 0, pero por ejemplo, si buscamos un valor promedio, vamos a tener un valor promedio aquí del máximo, ¿verdad? Y el mínimo va a ser mínimo, en este caso siempre va a ser 0. Y es una onda que no se mueve. Y es por eso que es esta ecuación, así como está, voy a borrar esta acá. Esta ecuación es lo que se llama una onda estacionaria. Estacionaria quiere decir que no se mueve. Y yo distingo matemáticamente una onda estacionaria de una onda viajera en el hecho de que una onda viajera tiene un argumento omega t menos beta z dentro, o sea, el omega t y el beta z están relacionados en el mismo,
dentro del argumento ambos. Y la estacionaria están separadas por términos trigonométricos. Cuando están separadas por términos trigonométricos es característico de una onda estacionaria, mientras que si están dentro del mismo argumento es una onda viajera. ¿Mm? ¿Alguna pregunta acá con la elaboración de este gráfico? ¿Cómo se ve? Ok. Entonces, ya puesto un poquito más bonito, bueno, es un poco más pequeño como estaba, podemos ver. Aquí lo que me faltó fue haber identificado bien cuál es cuál. Esta que está abajo, que es como la cafecita, ¿verdad? Sería la magnitud de la onda, sería la onda estacionaria como tal, y la azul es la magnitud. Ahí hace falta especificar eso, digamos que esto es el campo total, mientras que esta azul es la magnitud del campo total. Por eso dice onda estacionaria de campo eléctrico y su magnitud. Lo que hace falta es especificar, aunque bueno, si uno lo ve aquí de la onda lo puede identificar fácil. Generalmente graficamos más la magnitud, ¿verdad? Si nos devolvemos al dibujo anterior, pues la magnitud se vería así nada más. Porque lo negativo pues se vería positivo. Generalmente graficamos la magnitud porque la mayoría, yo creo que ya lo he mencionado, la mayoría de aparatos, antenas y dispositivos que utilizamos son insensibles a la fase. Solo son sensibles a la magnitud. Entonces la magnitud es lo que generalmente vamos a graficar. La magnitud de la onda estacionaria. Y eso es lo que vamos a tener ahí, en ese caso. Es muy lógico que sea eso y que sea de esta forma por varias cosas, digamos, buscando cómo conciliar las diferentes versiones, las diferentes cosas. Vean que tenemos un coeficiente de reflexión de -1. Sabemos que la onda reflejada es igual, entonces, a gamma por la onda incidente. Ahí abreví un poco la descripción. Entonces, cuando yo sustituyo, yo tengo que la onda reflejada es igual a menos la onda incidente, pero la misma magnitud. Fasorialmente, ¿eso a qué me lleva? Eso fasorialmente me lleva a que yo voy a tener un vector, un fasor, perdón, no un vector, sino un fasor de campo incidente en cualquier posición del círculo trigonométrico. Digamos, yo me podría imaginar un círculo trigonométrico determinado ahí. Entonces, yo me imagino el fasor en cualquier posición, de no sé, aquí si quiere. ¿Ok? Ese sería el fasor E1 más. Tiene un ángulo determinado y demás. Lo que yo puedo ver de manera sumamente clara es que el campo reflejado es un fasor de la misma magnitud, pero a 180 grados, signo contrario. Es como lo dibujo para el otro lado, ¿verdad? Ahí dibujado más o menos a pulso, la magnitud de E1 menos. Y el campo total, ¿qué es? Es la suma de los dos campos, ¿verdad? ¿Esto dónde se da? Me faltó tal vez puntualizar esto, ¿verdad? Esto se da en la frontera. Esto se da en la frontera de los medios. Lo que estoy dibujando es en la pura frontera, ¿verdad? Porque el coeficiente de reflexión es -1, ahí en la frontera. Entonces, en la frontera yo tengo eso. Y en la frontera tengo una sumatoria de estos dos. ¿Cuánto es la sumatoria visualmente? ¿Cuánto es la sumatoria de esos dos fasores? E1 más y E1 menos. La sumatoria de esos dos fasores, ¿cuánto me da? Son la misma magnitud, pero en direcciones contrarias. 0, profe. 0, correcto. Gracias, Alan. Me va a dar 0, ¿verdad? O sea, voy a tener 0. Por eso es que aquí, justo en esa frontera, parte en 0, ¿verdad? ¿Lo ven? Por eso es que parte en 0.
totalmente. Gracias a que los fasores son de la misma magnitud y direcciones contrarias. Entonces, por eso es que parten cero. Y eso es muy característico de casos donde ocurre esto, que el coeficiente de reflexión es -1, que es el caso del conductor perfecto, básicamente. ¿Ok? Esta es otra imagen, digamos, como de lo mismo que me encontré por ahí. Ahí está la referencia abajo. Conductor perfecto, digamos, aquí igual muestra diferentes tiempos, ¿verdad? Entonces es como lo mismo de la que dibujé hace un rato, pero más bonito, tal vez hay un poco, ¿verdad? Y esas son ondas estacionarias. Eso es una onda estacionaria. Entonces, ese concepto de la onda estacionaria, la onda que no se mueve, es importante. Ahora, ¿qué pasa con el caso del campo magnético? Si desarrollamos lo mismo que se hizo para el campo eléctrico, pero para el campo magnético, no está aquí todo el desarrollo, pero uno llega a esta expresión. La diferencia es que tiene un coseno en lugar de función seno, ¿verdad? En el caso anterior, vean que eran seno y seno. 12x sub 0,1. Aquí tenemos coseno y coseno, la magnitud entre eta 1. Esa expresión que está ahí con cosenos está a 90 grados de fase respecto a la expresión del campo eléctrico, ¿verdad? Está a 90 grados. Entonces, ahí está, 90 grados, ¿verdad? Seno y coseno. Si hacemos un dibujo, así como lo hicimos hace un momento, ¿qué vamos a tener? Bueno, a la hora de querer hacer un dibujo, es como el mismo procedimiento, no lo voy a repetir absolutamente todo, nada más que HY, ¿verdad? Entonces buscamos un momento, le tomamos una foto en el tiempo, eso quiere decir hacer el coseno 1, ¿verdad? Tiene la misma característica, entonces uno grafica 12x 10 más sobre eta 1 por coseno de beta 1z, ¿verdad? Es la misma expresión, solo que con un coseno, ¿verdad? No con la función seno. La magnitud cambia. La función coseno es par, ¿verdad? Entonces empieza aquí. Entonces, hacia este lado, digamos, si la empiezo acá, yo la podría ver, a ver cómo me queda. Horrible me quedó. Muy alta. La dibujé. Digamos que esto no es muy fuerte. Vamos a ver si dibujándola por acá sale un poco menos mal. Bueno, ahí aprox. Voy a dibujar este ya. Ahí que quede. Y va a pasar lo similar, ¿verdad? Ahorita igual vienen los dibujos bonitos. Cuando dejo correr el tiempo, ¿qué va a ocurrir? De que voy a tener diferentes ondas para acá, ¿verdad? Voy a tener lo mismo, voy a tener en algún momento un valor 0 y luego empieza a crecer. Pues para el otro lado y empieza a ser así, ¿verdad? Entonces, el comportamiento es similar. Y eso es lo que voy a tener para el campo magnético. Entonces, para el campo magnético se va a ver así. Nuevamente, esto sería H, H total, mientras que esta que está en verde sería la magnitud del H total. Donde este valor, ¿cuál sería? Sería 2x0, 0,1 más sobre eta 1 y básicamente eso es lo que tendríamos. Ahí, bueno, no se dibujó unas exactamente sobre la otra para diferenciarlas, pues si no cuesta verlas, ¿verdad? Pero digamos que se entienda ahí esa diferencia. Y aquí igual una imagen de lo mismo, ¿verdad? Entonces ese sería también una onda estacionaria de campo magnético, que también se caracteriza porque tiene mínimos de 0, etcétera, ¿verdad? Siempre van a estar desfasados 90 grados, algo que uno podría verlo, digamos, habíamos dicho que había un coeficiente de reflexión de E, que en este caso es -1, ¿verdad? También hay un coeficiente de reflexión de H, que en este caso sería 1. No lo estamos viendo, pero digamos,
para ver por qué. Entonces tenemos que el HY menos, no, el H1 menos, digamos, campo menos, es igual a la magnitud de H, ¿verdad? Por el H1 más. Y en este caso, como valen 1, entonces de H1 menos es igual al H1 más. Fasorialmente, ¿eso qué quiere decir? Bueno, eso fasorialmente lo que quiere decir es que si yo tengo los dos, si yo tengo los fasores, entonces no sé si H está por aquí, por decir algo, para ponerlo ahí en algún valor. Entonces ahí yo tengo H1 más. ¿Cómo va a ser H1 menos? Va a ser exactamente igual, incluso en la misma dirección, ¿verdad? Habría que dibujarlo ahí. Ahí tendríamos H1 menos, ¿verdad? Sería H1 menos. Y entonces, la suma de ellos dos, ¿qué me daría? Al contrario del campo eléctrico, que me daba 0, aquí me va a dar un vector del doble del valor individual de ellos, ¿verdad? Entonces, este sería como el H total. Por eso es que yo tengo un máximo en la frontera. Nuevamente, esto es en la frontera, ¿verdad? Eso es en la frontera. Y en la frontera, por eso es que yo tengo un máximo de campo magnético, mientras que tengo un mínimo de campo eléctrico. Hay que decir que siempre la onda estacionaria de campo eléctrico está desfasada a 90 grados de la onda estacionaria de campo magnético. Siempre, siempre. En cuanto a ondas estacionarias, las de campo eléctrico y campo magnético siempre están desfasadas 90 grados. Eso va a ser absolutamente siempre. Siempre nos vamos a encontrar eso. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, si los comparamos, nos vamos a encontrar esto, ¿verdad? Se suele graficar la magnitud porque lo que les decía, la mayoría de instrumentos solo ven eso. Y entonces siempre van a estar así, ¿verdad? Entonces sí hay que decir por ahí que siempre el campo eléctrico total y el campo magnético total desfasados 90 grados. Eso absolutamente siempre va a ser así. Independientemente del medio en el que se esté, ¿verdad? En este caso en particular, estamos hablando de que este es un conductor perfecto. Este es un conductor perfecto y se va a dar así, de esa forma, ¿verdad? Y ese es el campo que manejamos en ese caso en particular. Vamos a ver que, bueno, aquí está la otra imagencilla de lo que es la otra imagen, la misma que les di hace un rato, pero aquí ya en comparación para que se vea que este sería, tal vez es lo que le hace falta ahí, que esto es campo eléctrico y que esto es campo magnético. Bueno, aquí sí están el H y el E, ¿verdad? Y eso siempre va a ser así. Ahora, algo antes de entrar ahí. ¿Qué pasará con la onda estacionaria? Voy a abrir otra aquí, una página aparte. ¿Qué pasará? Entonces uno tira como la pregunta acá. ¿Qué ocurre si la magnitud de gamma, pongámoslo así, si la magnitud de gamma está, aquí no era, si la magnitud de gamma está entre 0 y 1, o sea, que no sea ni reflexión total ni transmisión total, ¿verdad? ¿Qué ocurre ahí? Bueno, el análisis es bastante sencillo. Uno simplemente lo que dice es que el campo reflejado es simplemente gamma por el campo incidente. Sabemos de los casos anteriores
podemos verlo acá, que los mínimos son 0. ¿Por qué? Porque cuando los fasores están en contrafase, o sea que están a 180 grados, que en algún momento ocurre, se cancelan y se vuelven 0. Y sabemos que cuando están en fase se suman. De ahí que, por eso es que hay un 2 por aquí, ¿verdad? Ese 2 que acompaña tanto esta expresión como esta otra expresión es el hecho de que los fasores en algún momento se suman. Pero vean que estas expresiones son muy particulares de un caso de reflexión total. Ahorita, la pregunta que yo estoy tirando tiene que ver con ¿qué ocurre si la magnitud de gamma no es menos 1? Bueno, ¿qué va a ocurrir? Que en algún momento lo que vamos a tener ahí es que vamos a tener que los fasores en algún momento van a estar en contrafase. En algún momento se van a encontrar en contrafase, por ejemplo, ¿verdad? Entonces digamos que este es el E1 más. Y en algún momento esos fasores van a estar en contrafase, pero ya no van a ser, si está entre 0 y 1, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, el que va a estar en contrafase va a ser más pequeñito. Y entonces, siendo ese un E1 menos, vamos a tener una resultante, que la resultante es la diferencia de ellos dos. Entonces, la resultante, ¿cómo se verá? Va a ser un fasor ahí de este menos ese, ¿verdad? Y va a tener ahí cierto valor. Dejémoslo más grueso. Va a tener cierto valor, ¿verdad? Ese resultante. Pero el detalle es que no va a ser 0. No va a ser 0. De igual manera, cuando ellos dos se sumen, no va a ser el doble, ¿verdad? Cuando ellos dos estén en fase, no va a ser el doble. Entonces, ¿qué puede esperar uno de la onda estacionaria en un caso de esos? En un caso de esos, uno lo que puede esperar de la onda estacionaria, las cuales siempre se grafican así, con un z igual 0, está la frontera. Ya no estoy diciendo que es un conductor perfecto, sino un caso por ahí. Bueno, voy a borrarle todas esas líneas porque si no me van a estorbar acá. Pero esto es un medio 1, ¿verdad? Esto es un medio 2. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ya los mínimos no van a ser 0. Entonces, ahí lo que uno va a poder ver es que los mínimos van a ser de cierto valor y los máximos de cierto valor, pero ya no va a ser el doble. Y vamos a tener una onda estacionaria que va a estar entre esos dos valores. Ahora, tampoco podemos decir que va a empezar de un máximo o de un mínimo. No lo podemos asegurar, sino que la onda estacionaria va a partir de algún valor particular y va a ir hacia un máximo, hacia un mínimo. Eso ya va a depender. Aquí voy a dibujar una generalidad ahí, o sea, un caso cualquiera, en realidad. Y va a ser algo así, más o menos. Recuerden que el dibujo no es el más bonito. Y vamos a tener algo así, digamos, y si esto fuera campo eléctrico, pues el campo magnético estaría a 90 grados y sería algo así. Eso sería el campo magnético. Bueno, sería la magnitud del campo magnético total, ¿verdad? Y para el campo eléctrico también sería así. Siempre a 90 grados. Entre dos valores que tenemos que determinar todavía. Pero eso es lo que pasaría, ¿verdad? Y no partiría de un máximo o de un mínimo. Y eso es lo que tendríamos. Eso sería como una generalidad. ¿Por qué ocurre eso? Eso ocurre porque digamos, si uno hace un análisis de esto, voy a pasar una línea acá, uno ve ciertas cosas. Por ejemplo, para la onda incidente, uno tiene que esa onda incidente tiene un fasor que gira, ¿verdad? Que gira en cierta velocidad. Entonces, yo sé que la onda incidente es
E, bueno, está dada por E a la menos J beta 1Z, ¿verdad? Esa es la fase del fasor. Ahí está. Esa es la que me dice cómo se mueve. Yo sé que estoy, digamos, cuando yo me ubico aquí en Z igual 0 y yo me desplazo hacia la izquierda, generalmente graficamos en esa dirección, digamos, si yo tengo un fasor de referencia, cualquiera, es más fácil dibujarlo para acá, ¿verdad? Tengo un fasor de referencia. Entonces, ¿qué me doy cuenta acá? Me doy cuenta que beta 1z menos beta 1z es la fase. ¿Cómo se mueve esa fase cuando yo me muevo? Y voy a graficar acá, digamos, lo que voy a poner acá es un desplazamiento de derecha a izquierda. Cuando yo tengo eso, yo estoy en valores de z negativo. ¿Ok? Entonces, yo podría decir que como z es negativo, ¿verdad? Yo me ubico ahí en ciertos valores, ¿verdad? En un z igual menos L. Entonces, yo podría decir que aquí voy a tener menos beta 1 por menos L, para decir que estoy en algún valor. Menos con menos da más, entonces la fase es igual a menos con menos da más, entonces va a ser beta 1 por el valor absoluto de L, del valor donde yo estoy. Donde L va a ir creciendo, ¿verdad? En este movimiento, el valor absoluto de L va a ir para arriba. ¿Qué implica eso? Eso así como está, vean que esto es positivo, beta siempre es positivo. Un valor absoluto es positivo, entonces ¿esto qué es? Esto es un ángulo positivo. ¿Lo ven? ¿Por qué es un ángulo positivo? Porque la fase está dada por menos beta 1L. Sustituyo un Z igual menos L, entonces menos con menos da más, y ya lo dejo en términos de valor absoluto. Cuando en mi movimiento de derecha a izquierda, L va a ir creciendo, el valor absoluto. Entonces esto es un ángulo positivo, yo puedo decir que esto es un ángulo positivo, que crece. Un ángulo positivo que crece tiene un movimiento antihorario. Entonces, me doy cuenta que la onda incidente es un fasor que cuando lo analizo de derecha a izquierda, se mueve en sentido antihorario. Ya voy a cerrar el análisis, pero no lo quiero dejar aquí a medio camino para hacer el receso. Si yo analizo la onda reflejada, muy rápidamente me doy cuenta que su fase es beta 1z, ¿verdad? La diferencia es un menos. Si yo hago el mismo análisis, ¿qué me va a dar? Me va a dar un menos beta 1 por la magnitud de L, siendo esto un ángulo negativo. Un ángulo negativo que crece cuando yo me muevo de derecha a izquierda, porque es el mismo análisis, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ve el fasor de la onda reflejada? Es un ángulo negativo. Yo puedo dibujar el ángulo negativo aquí, ¿verdad? Este es un ángulo negativo. Se ve aquí. ¿Y cuál es el giro de ese ángulo? Un ángulo negativo que crece. Entonces, ¿qué va a ser? Dirección horaria. Entonces, lo interesante de esto es que cuando yo hago el análisis de izquierda a derecha, al hacerlo de izquierda a derecha, el fasor de la onda incidente se mueve en sentido antihorario y este en sentido horario. Eso es lo que posibilita el hecho de que en algunos momentos esos dos fasores se encuentren y se sumen cuando estén en fase, y en otros momentos se encuentren en contrafase y se resten, ¿verdad? Si yo tuviera que
que graficar eso así muy rápidamente, entonces lo que tengo es que en algún momento uno gira para allá y el otro gira en el otro sentido. Entonces, claro, en algún momento se van a encontrar y van a estar en la misma fase y se suman. Ahí es donde tenemos los máximos. Y en otro momento van a estar en contrafase y ahí es donde tenemos los mínimos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quería decirles. Haciendo un análisis de derecha a izquierda. Si yo lo hiciera izquierda a derecha, pues cambian los sentidos de giro de los masores. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces hagamos el recesito para descansar un poquito acá y ya seguimos ahí con lo que sigue, ¿verdad? Entonces, para darle pausa a la grabación. Bien, estamos con la parte esta de la onda estacionaria. Hablábamos de todas las implicaciones, ¿verdad? ¿Qué ocurre en un caso un poco más general, ¿verdad? De lo que ocurre. Y bueno, tenemos que llegar ahí, pero quería como tirar algunas ideas. La onda estacionaria, en inglés, la onda estacionaria se le dice el standing wave. Si uno chequea, digamos, la onda estacionaria, el periodo como tal de la onda estacionaria, bueno, y como ya se ha visto en otros casos, es cuando beta 1 z, digamos, el periodo espacial, es cuando esto cumple 2pi, ¿verdad? Entonces, si uno despeja, pues aquí hay algo que está mal aquí, perdón. Aquí es simplemente 2pi sobre beta 1, ¿verdad? Y beta 1 es no, perdón, esto está bien. El Z es igual a, se le llama la longitud de onda, perdón, estaba pensando en otra cosa. Y esto es 2pi sobre beta 1, ¿verdad? Entonces, esa distancia en particular se le llama longitud de onda lambda y se mide en metros. Esto es algo ya conocido, ustedes lo conocen de otros cursos y demás. Eso es el periodo de la onda estacionaria, o sea, cuando ponía a graficar y les decía, bueno, para el caso del campo eléctrico que parte así, ¿verdad? Entonces, la onda estacionaria tiene un periodo de lambda. Lambda 1 porque es en el medio 1, y eso es lo que llamamos la onda estacionaria como tal. Sin embargo, el periodo, ¿verdad?, de la magnitud de la onda estacionaria es la mitad de la longitud de onda. ¿Por qué? Cuando yo grafico la magnitud del campo, la periodicidad de ese campo es más alta, ¿verdad? Porque antes esto se iba por abajo y luego por arriba, ¿verdad? Entonces un periodo completo iba desde aquí a acá. Pero ahora se da aquí y aquí se repite igual, cuando es la magnitud. Entonces, el periodo de la onda es lambda medios, lambda 1 medios, como dice acá. Eso es lo que vamos a considerar el periodo de la onda estacionaria o el periodo de la magnitud, ¿verdad? Está aquí bien señalado. El periodo de la magnitud de la onda estacionaria es lambda 1 medios. Y nos damos cuenta que, por ejemplo, de máximo a mínimo, la distancia es lambda 1 cuartos. Y de máximo de eléctrico a máximo de magnético es lambda 1 cuartos, ¿verdad? Entonces, hay que tener, digamos, esa consideración de que eso es importante. La onda estacionaria tiene un periodo de lambda medios y eso va a tener unas consecuencias pues, más adelante, digamos, que nos vamos a encontrar cuando veamos carta de Smith y demás. El hecho de que el periodo de esto sea lambda medios. Y es algo que solemos utilizar bastante, esa diferencia. Entonces de ahí vamos a ver algunas justificaciones pues interesantes que vamos a estar viendo. Ok, entonces eso en cuanto al periodo. Vamos a ver.
Luego, máximos y mínimos. Dentro del estudio y la caracterización de la onda estacionaria, pues a nosotros nos interesa muchísimo, digamos, cuando hacemos esta gráfica, nos interesa mucho determinar ciertas cosas. En el ejemplo que les di hace un rato decíamos, bueno, entonces la onda estacionaria, digamos que nace acá y es algo así, ¿verdad? Bueno, esa última parte es donde me quedó horrible. Algo así. Entonces, ¿qué nos interesa saber? Nos interesa saber los valores de estos máximos, ¿verdad? Valor. ¿Cuál es el valor del máximo? Sabemos que hay un máximo, pero queremos una expresión más genérica, porque antes teníamos un valor, pero para un caso específico. ¿Cuál era el caso específico? El caso específico de un conductor perfecto, ¿verdad? Entonces decíamos que era el doble del valor. De igual manera, en ese caso específico, sabíamos que el mínimo es 0, ¿verdad? Este es un máximo, este es un mínimo, queremos saber el valor. Entonces vamos a buscar esos valores de los máximos y los mínimos, ¿verdad? De la onda estacionaria. Y otra cosa que nos interesa saber es la ubicación. Para dibujar esto, a mí me hace falta simplemente saber dónde está un mínimo, digamos aquí yo podría decir Z-min, o un máximo, sería Z-max, porque a partir de ellos yo sé que la distancia entre ellos, lo acabamos de decir, es lambda 1 cuartos. Y la distancia de máximo a máximo es lambda 1 medios. Entonces, con solo yo poder ubicar uno, pues ya puedo ubicar todos, pero necesito una forma de ubicar. Con esos elementos ya uno puede hacer un buen bosquejo de la onda estacionaria. Puede hacer un bosquejo, pues ahí, interesante, digamos, de la onda estacionaria, para ubicarla, ¿verdad? Y entenderla mejor. Entonces, lo que vamos a buscar. Vamos a ver. Vamos a analizar un caso sin pérdidas, o sea, un caso de alfa 1 igual 0. Eso es un asunto de facilidad, porque considerar las pérdidas implica un poquito más. Después lo veremos, pero todavía no. Entonces vamos a empezar por acá. Esta expresión ya la teníamos por ahí, es una expresión ya que habíamos manejado, donde teníamos el campo total, tenemos la incidencia y la reflexión, ¿verdad? Nada más que en forma fasorial ahorita, pero es el campo total, ahí en forma exponenciales complejos, ¿ok? Esa es una forma válida. Algo que repasábamos hace un momento es el hecho de que cuando la onda incidente y la onda reflejada están en fase, o sea que sus fases son iguales, tenemos un máximo. Y cuando están en contrafases, tenemos un mínimo, ¿verdad? Y esa es como la clave para poder buscar precisamente donde haya máximos y mínimos, ¿verdad? Entonces vamos a buscar los puntos donde precisamente tengamos los máximos, o lo que se llaman los antinodos, y los nodos que son los mínimos, ¿verdad? Es una imagen ahí, cualquiera. Hay un par de videos que agregué que son interesantes, los invito a que los miren. Ya se los muestro, que es que esto es solo una imagen, entonces empiecen para buscar el documento donde sí tengo el enlace. Agregué, este es en el PDF que ustedes tienen. Agregué este video, no lo vimos la vez pasada, pero me lo encontré y me pareció bonito. Donde hacen una demostración de esto de ondas. Quitar el audio acá. Esperemos que pase la publicidad o que yo pague premium, o sea, que pase la publicidad. Este es un caso interesante antes de verlo. Esto hacen una demostración con ondas, con cuerdas, perdón. Entonces, esto es con una cuerda para demostrar primero, como dice aquí, el wave reflection o la reflexión de onda.
Y entonces, cuando yo muevo una cuerda, tengo una onda viajera, una onda que se mueve. Entonces, vean acá, bueno, ahí la pegan para ver la reflexión. Entonces, donde la mueven, ven eso que está ahí. Eso precisamente, digamos, ahí está viajando una onda, esa es la onda que se refleja. Entonces, onda viaja, se refleja. ¿Por qué se refleja? Porque hay un medio que produce la reflexión en este caso, ¿verdad? La reflexión, ¿quién me la da? De que está pegada ahí. Entonces, tengo una reflexión total de onda. Bueno, casi total. Donde ahí se ve muy bien. Ahora, si no se fija un lado estricto, bueno, no, aquí están, lo que están demostrando es un cambio de medio, digamos, donde si tenemos un campo muy fijo, digamos, tenemos una reflexión total, y entonces en el video lo que hacen es cambiarlo de un lugar fijo para tener una reflexión total, lo hacen y lo cambian a una cuerda un poquito más floja, ¿verdad? Siempre una cuerda floja, entonces la reflexión se da desde aquí. Bueno, ahí eso es un detallillo. A ver, el video que les estoy diciendo en este punto, y ahorita estamos más adelante, es este. Donde precisamente hay muchos videos en YouTube de esto. Digamos, es el mismo principio, pero bueno, ahí están demostrando nada más la reflexión de la onda, ¿verdad? Que va y viene. Y acá lo que van a hacer es mover la onda de manera armónica, le van a aplicar una frecuencia. Al aplicarle una frecuencia es como las ondas que nosotros tenemos. Vean que ahí se está completando lo que sería un periodo de la onda, ¿verdad? Entonces vean que hay un punto que es un mínimo, para nosotros esto es un mínimo, los máximos se van a dar acá, aquí está es un nodo, un antinodo, ¿verdad? Y al aplicarle más frecuencia, tenemos, pues ahí está, ¿verdad? Eso es la onda. Nosotros no graficamos esto porque nosotros graficamos la onda, la magnitud, ¿verdad? Entonces, pues no se ve así. Pero esta es la onda toda, total, ¿verdad? Y entre más frecuencias se le aplique, se van a mostrar pues muchos más periodos de onda, medios periodos en general aquí de manera pues completa, ¿verdad? Y hay un montón de videos ahí en YouTube de esto, ¿verdad? Cómo es que se ve que una cuerda, perdón, es un ejemplo muy bueno de cómo es que se ve eso. Hay un montón de ejemplos por ahí de cómo se ve. Ahorita, bueno, el otro día salieron un montón. Aquí los sugeridos no siempre salen lo que uno quiere, ¿verdad? Hay unos videos muy interesantes, muy divertidos como estos, ¿verdad? Vean 3D Standing Wave Machine. Entonces lo que hacen es esto lo que tiene es una cuerda que la pone a girar y le da cierta velocidad para establecer una onda estacionaria, ¿verdad? Una standing wave, de manera que se vea clarito. Vean, por ejemplo, ahí, según la velocidad que se le dé, pero siempre vamos a tener una onda estacionaria. Ven ahí la onda estacionaria en 2, etcétera, y lo van moviendo. Ahí. Hay un montón de esos. Hay un montón de videos ahí que tienen que ver con esa parte. Entonces, bueno, el que les pasé ahí inicialmente me pareció pues apropiado. Entonces ahí les dejo la guía, digamos, o el enlace, perdón, de esa parte. Entonces, bueno, tenemos esto. Y ahora lo que vamos a buscar precisamente es los puntos donde es el máximo, ¿verdad? Donde es el mínimo y las posiciones de los máximos y los mínimos desde la frontera. Eso es como lo que nos interesa más. Entonces, vamos a buscar al máximo, ¿verdad? Máximo is coming. ¿Dónde ocurre el máximo, verdad? Que es la parte que estamos buscando. Ocurren cuando los fasores de la onda incidente y reflejada tienen la misma fase. O sea, están en fase y tienen una interferencia constructiva. Se suman.
esta es la expresión general que teníamos hace un rato. ¿Qué es lo que vamos a asumir? Bueno, vamos a asumir que ellos tienen la misma fase, o sea, que este exponente sea igual a este exponente, independientemente del valor que tengan. En algún momento son iguales, porque ya vimos que se mueven para un lado y para el otro y vamos a tener esa interferencia así. Entonces, lo que vamos a decir es que van a llegar a ser un valor que es igual. Yo voy a poner ahí un valor phi, cualquiera. Entonces, decimos, en algún momento tendrán la misma fase. Cuando tengan la misma fase, ¿verdad? Que sería decir, sí, esto es phi. Van a tener la misma fase. Sí, también esto es phi. Entonces, cuando sea igual, lo podemos ver así. A partir de ahí podemos sacar a factor común el phi. Y ya que lo que estamos graficando es la magnitud del campo, simplemente obtenemos que la magnitud del máximo, ¿por qué sabemos que es un máximo? Porque tiene la misma fase. Entonces, el valor máximo, aquí no es la tensión, perdón. Ya me estaba yendo casi en una presentación sin correcciones. Y si hay corrección. La página 16 no es tensión, es campo eléctrico. Es que esto aplica exactamente igual cuando uno ve líneas de transmisión. Y por ahí a veces uno revuelve los términos. Entonces, el valor máximo de la magnitud del campo eléctrico, de la onda estacionaria, no es tensión, aunque está muy relacionado, son voltios metro, ¿verdad? La tensión son voltios, va a ser igual a este valor. Que vean que esto obtener la magnitud. ¿Por qué? Porque sabemos que la magnitud de un exponencial cualquiera es 1. Entonces, la magnitud es 1 más la magnitud de gamma. De ahí uno puede ver, esta es una imagen de un libro que está en la bibliografía, el Neri Vela. En muchos libros suele ocurrir que en lugar de gamma usan rho como símbolo. Da lo mismo, es un símbolo, ¿verdad? Elija uno, elija otro, es un símbolo. Entonces, ahí la magnitud la llaman A, en lugar de llamarla X10 más, ¿verdad? O sea, como les digo, eso es un asunto simplemente de nomenclatura. Pero vean que es la magnitud, que sería 1 más la magnitud de el coeficiente de reflexión. El periodo ahí, que es lambda medios, ¿verdad? Y listo, digamos. Eso es lo que se tiene ahí. Entonces, ahí una imagencilla con otra nomenclatura para mencionarla ahí simplemente. Ahora, ¿cuándo ocurre ese máximo? Dijimos que cuando son iguales, ya sabemos cuál es el valor del máximo. Ahora después viene como una imagen ahí que resume todo esto bastante bien. Entonces, ocurre cuando estos son cuando son iguales, perdón. Para sacar el valor, yo nada más dije que valía un valor phi. Pero en realidad aquí, ¿qué tenemos? Que eso ocurre cuando menos beta 1z es igual a beta 1z más zeta gamma, que es el ángulo del coeficiente de reflexión, ¿verdad? Entonces, cuando eso ocurre, que es esto, beta 1, z max, lo estoy especificando, que es cuando tenemos el máximo, ¿verdad? Z max, más zeta gamma, ¿ok? Ahí en ese punto, ahí me quedó una flecha suelta también que debería aparecer después. ¿Qué vamos a tener? Que los fasores, aquí están dibujados los dos fasores, ahorita les hago referencia a esta página, digamos, que está aquí referenciada, que fue desarrollada por un estudiante anteriormente, que es un trabajo que quedó muy bien, en realidad, y entonces ahora lo revisamos. Aquí, ¿qué tenemos? Las ondas quedan en la misma fase. Al quedar en la misma fase, los fasores, ven que aquí medio se ve que es uno azulito y uno como rosadito, ¿verdad? Tienen la misma fase. Ahí que tenemos una interferencia constructiva. Al tener una interferencia constructiva, pues ellos se suman, ¿verdad? Y eso ocurre
adicionalmente, pues, en un punto y también ocurre a 180 grados después, ¿verdad? Vean que aquí están, digamos, bueno, tal vez aquí el dibujo hubiera quedado mejor si nada más tiramos, si hacer la captura cuando quedan abajo, pero, o sea, ocurre en este punto y en este punto. Por eso es que la fase es de lambda medios, porque ocurre 180 grados después o pi grados, ¿verdad? Entonces resulta que esto que está acá ocurre cuando este fasor se mueve pi radianes hacia un lado y cuando el otro se mueve menos pi. O sea, unos recuerdan que uno se mueve para un lado y el otro se mueve para el otro lado. ¿Ok? Entonces, cuando uno se mueve para un lado, cuando uno se mueve para el otro lado, vamos a tener el mismo caso. O sea, vamos a tener un máximo cuando los dos fasores están aquí o cuando los dos fasores están para el otro lado. Y eso implicó que se movieron 180 grados. Ajá. Si estamos haciendo un análisis de derecha a izquierda, como lo hicimos hace rato, ¿verdad? Sería un movimiento antihorario para la onda incidente y horario para la onda reflexiva, ¿verdad? Reflejada, perdón. Y entonces por eso es que este, que es de la incidente, le sumamos mpi, 180 grados después, y a este le restamos mpi. Lo importante es que se irían en signos contrarios. Eso que está aquí es cierto, pero también sabemos, bueno, y ahorita voy a ir a esta animación para terminar aquí las ideas, ahorita vemos a la animación esa. Moverse más 180 es lo mismo que moverse menos 180, matemáticamente hablando, ¿verdad? No hay mayor diferencia. O sea, me muevo de un lado para el otro, da igual. Entonces, así como yo tengo esto, que fue esta es la expresión que estaba hace un momento ahí, más mpi, puedo hacer también menos mpi más mpi. Es lo mismo, pero diferente. O sea, lo implemento diferente, pero es lo mismo al final de cuentas. A conveniencia matemática lo puedo expresar así porque me lleva al mismo punto, con la ventaja de que entonces puedo despejar Z max. Ahí no es muy difícil despejar Z max, ¿verdad? Envío esto para el otro lado, me queda 2 veces mpi, el ángulo, ¿verdad? Este lo envié para acá, entonces tenía ahí un negativo y entonces despejo Z max. Y esto sería Z max. Z max sería de esta manera, donde m, vean que m empieza en 0, m es una constante, es un número entero, y empieza en 0. Empieza en 0, en ese caso, va a empezar en 0 porque 0 es la primera vez que se encuentran los fasores, que están en fase, ¿verdad? Y después la segunda vez ya es m igual 1, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esta es una expresión. Sin embargo, también sabiendo que beta 1 es igual a 2pi sobre lambda 1, uno puede hacer ahí una sustitución y se encuentra que Z max es igual a menos lambda 1 medios zeta gamma, ¿verdad? Entre 2pi más m. También para m igual esto. Un par de comentarios acá de esta expresión. De esta expresión, ¿qué cosas puedo ver yo? Supongamos que m es, bueno, todavía no supongamos m, supongamos zeta gamma igual 0 grados, que puede ser, ¿verdad? No pasa nada, suponerlo así, es un posible valor. Entonces, ¿dónde van a quedar los Z max? Los Z max van a quedar en menos lambda 1 medios por m. De aquí yo veo muy fácil, ¿cada cuánto se dan los Z max? Cada múltiplo enteros de lambda medios, lambda 1 medios, ¿verdad? De ahí se ve muy fácil, ¿verdad? Que cada lambda medios yo voy a tener un máximo, lo cual coincide con todo esto que estábamos hablando, digamos. Todo esto que estábamos hablando coincide mucho, ¿verdad? Entonces voy a tener en múltiplos enteros de lambda 1 medios, voy a tener, o sea, cada lambda medios. Y la otra, y aquí también se ve muy fácil, la longitud de onda es un valor positivo.
2 es positivo, m es un entero positivo. Entonces, Z max es un valor negativo. Y presten atención a eso. Los valores de Z son negativos, ¿verdad? Tal vez ahí hay que decir Z max. Voy a puntualizar eso por ahí. Decir que son Z max, no solo Z. Son Z max y son valores negativos. Lo que yo voy a obtener ahí son valores negativos. ¿Por qué es importante eso? Bueno, son valores negativos porque estamos haciendo una gráfica de onda estacionaria que parte aquí, de Z igual 0 para allá, ¿verdad? Entonces esto es menos Z. Entonces, como la gráfica que estamos viendo aquí, pues lo que estamos buscando son los valores donde esto es máximo, ¿verdad? Entonces, son menos Z max. Y eso es importante también porque en algún momento, a veces se preguntan, digamos, si yo tengo otros valores, pues es muy frecuente, ustedes lo saben, ¿verdad? Despejar de aquí, ¿verdad? Despejar algún valor determinado. Por ejemplo, yo puedo despejar zeta gamma, ¿verdad? Entonces, si yo puedo agarrar aquí y decir, bueno, voy a despejar zeta gamma, entonces va a ser igual a zeta gamma es igual a 2 por Z max sobre menos lambda 1 menos m. Estoy despejando aquí en el momento, entonces no va a quedar la forma más resumida por 2pi, ¿verdad? Cuando yo hago esto, si yo no estoy atento, muchas veces se les va a decir, el primer máximo se encuentra, qué sé yo, les dicen, o les dicen el segundo máximo, digamos, eso es algo común, el segundo máximo en, por decir algo, 5 centímetros, ¿verdad? Que son 0.05 metros. Entonces, le dicen a uno eso. Entonces uno agarra y dice, ah, bueno, está en 5 centímetros. Entonces usted llega aquí, sustituye, y sustituye en Zmax, sustituye 0.05 positivo. Si uno hace eso, uno obtiene un valor de un ángulo. Uno ni cuenta se da que ese ángulo está mal, porque como los ángulos pueden ser positivos o negativos, en realidad cualquier valor de ángulo pues está bien, ¿verdad? Al final de cuentas. Uno pondría aquí, como es el segundo máximo, sería m igual 1, ¿verdad? Porque vean que este es el primer máximo con 0. Primer máximo, ¿verdad? Este de aquí sería el segundo máximo. Entonces, donde me dicen, segundo máximo es m igual 1. Y yo sustituyo, pero a la hora de sustituir en la fórmula tengo que ponerle un valor negativo de 0.05. Entonces, por ejemplo, ahí tendría que agarrar y decir, ah, bueno, si zeta gamma es igual a 2pi, que son esos primeros que están ahí, por 2 por menos 0.05, ponerlo en el SI, menos lambda 1, ¿verdad? Tendría que saber el valor, menos 2 en ese caso. Pero lo importante es saber que va un negativo, ¿verdad? Entonces, por eso, presten atención ahí a ese detalle que es importante en cuanto a los máximos y cómo manejar las fórmulas, ¿verdad? Cómo entender la fórmula adecuadamente. Y listo, ya tenemos especificado el valor del máximo y la posición del máximo. Tenemos una fórmula en términos de beta o en términos de lambda, la que quiera. Profe, y una pregunta. Sí, dígame. Digamos, aquí nosotros vamos a tomar Zmax como negativo porque estamos analizando la onda incidente con respecto a una onda reflejada al 100%, pero si fuera una onda que sigue, digamos, y ahí se podría hablar de un Zmax positivo, o no siempre igual. No, porque lo que estamos hablando es de la onda estacionaria, de la onda reflejada, Ah, ok, únicamente. ok, Entonces, la cierto. onda reflejada solo se da en el medio 1, digamos. Nosotros teníamos aquí el medio 1, este es el medio 2, ¿verdad? Y la onda estacionaria, que es la suma de esas dos, ¿verdad? Siempre nuestra referencia es decir que la frontera está en z igual 0, entonces que todos estos valores son negativos. Entonces, aunque tengamos una porción transmitida,
vamos a tener una onda reflejada. Igual va a haber una onda reflejada, entonces vamos a tener una onda estacionaria. Y eso siempre está aquí. Siempre está aquí. Pero siempre están los valores Z negativos. O sea, siempre me van a dar, digamos, si me dan positivo es negativo y si me dan negativo va a ser negativo. O sea, siempre, digamos. Exactamente. Sí, Okay. lo que uno tiene que tener claro es que el marco de referencia bajo el cual están desarrollados estas ecuaciones es siempre asumiendo esto. No quiere decir que las ecuaciones no sirvan en un Z positivo. O sea, yo puedo mover el marco de referencia y en realidad sí sirven, pero no voy a entrar en esos detalles porque es como ponerse mucha cosa, pero es más fácil simplemente ubicarse en el marco de referencia y saberlas utilizar de esa manera. Pero como usted dice, si le dicen que el máximo está en un valor negativo, es negativo. Y si le dicen que está a 5 centímetros, hay que saber que esos 5 son menos 5, ¿verdad? Por el marco de Ok. referencia utilizado. Ok, listo. Pruebe, profe. Ok, pura vida. Eso es porque muchos de los problemas dicen, y se encuentra un máximo a 7 centímetros de la frontera. No le dicen a menos 7 centímetros, le dicen. El primer máximo está a 7 centímetros de la frontera. Entonces uno tiene que saber que a la hora de meter eso en la fórmula es un valor negativo. ¿Ok? Entonces eso por ahí es relevante. Eh, ahora, para los mínimos, buscar ahí los mínimos, es básicamente desarrollar, digamos, que lo mismo que veníamos haciendo, otra vez lo mismo pero diferente. Entonces es tomar esta onda y ver qué ocurre cuando los fasores de la onda incidente y reflejada están en contrafase, ¿verdad? Y hay una interferencia destructiva a 180 grados. Entonces, cuando están en un valor destructivo, simplemente yo digo, bueno, sí, esto vale un valor phi y este vale un valor phi más menos 180 grados, o pi, ¿verdad? Entonces, básicamente hacemos lo mismo, pero más fácil decirle que es E a la J0, es como más sencillo, ¿verdad? Yo digo E a la J0 y el otro a pi, es más fácil, porque E a la J0, bien sabemos eh, que eso no vale 0, eso vale 1, perdón. E a la J0 vale 0. Esto es E a la J0 vale 1. Disculpas ahí. Esto vale 1, ¿verdad? Y entonces este vale menos 1. E a la J pi vale menos 1. Entonces, a la hora de hacer eso, me queda de x01, 1 menos, ¿verdad? Porque este menos se va aquí adelante. Y este vale 1, no vale 0. Ahí, mis disculpas por el suffix ahí. Y entonces, ahí ya tenemos el valor del mínimo. Los mínimos se dan en x1 menos la magnitud de gamma. Y ese es el valor del mínimo, que en esta gráfica se va a ver así. Por eso es que aquí se ve así como mínimo, ¿verdad? A, que es la magnitud, 1 menos la magnitud de gamma. ¿Sí? Así es como se van a ver esos valores. Y para buscar la posición de los mínimos, usamos el mismo razonamiento de hace un rato, ¿verdad? ¿Dónde se dan los mínimos? Cuando esta fase y esta fase están a 180 grados. Tienen que estar así, en contrafase, es lo que se llama en contrafase. Entonces, cuando están en contrafase, que también ocurre cuando ambos fasores giran. Vean que aquí está el azul para arriba y ahora aquí está para abajo. Y aquí está el rosadito para abajo y aquí está el rosadito para arriba, ¿verdad? Entonces, si se desplazan 180, yo voy a tener eso. Entonces, voy a tener esto acá. Igual, como hicimos hace un rato, muevo este menos mpi, este lo muevo más mpi, lo cual también por conveniencia matemática los puedo dar vuelta a los signos. Bueno, esto lo mando acá, ¿verdad? Lo ahí, lo sumo. Entonces tengo esta expresión, ¿verdad? Que es la que teníamos, toda esta, y en múltiplos de 2πm, ¿verdad? Que es pasar eso hacia el otro lado. Entonces, bueno, está en una animación, que ahorita entonces los mínimos me van a dar esto, ese es el despeje de la fórmula, que de igual manera, sustituyendo beta 1, ¿verdad? Me va a dar esa fórmula que está ahí. Igual para m igual 0, 1, 2, 3, también esto es
primer mínimo, ¿verdad? Primer mínimo. Este de acá va a ser el segundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces eso lo resumo, digamos, en esta imagen. Esta imagen es como la forma resumida de cómo se ve. ¿Qué voy a tener aquí? Valores de los máximos, valores de los mínimos, distancia entre máximo y máximo 1, ¿verdad? Esta es la magnitud del campo eléctrico, campo magnético iría a 90 grados. Valor del primer máximo, ahí está sustituido, digamos, ahí no lo puse, pero pueden hacerlo, ¿verdad? Con m igual 0, este sería con m igual 1, este sería con m igual 2 y este sería con m igual 3, pues son 4 máximos, 1, 2, 3, 4. Son 3 mínimos, ¿verdad? Entonces, los mínimos aquí serían con m igual 0, el primero. Este aquí sería con m igual 1 y este con m igual 2. Vean que basta con encontrar uno, porque si yo ya conozco la longitud de onda, conozco uno, es cuestión de moverse. De mínimo a máximo sé que hay lambda cuartos, y de mínimo a mínimo lambda medios, o de máximo a máximo lambda medios. Y eso es lo que vamos a tener ahí. Lo que les decía por ahí de las animaciones, en esta página, esto fue desarrollado en un semestre anterior por estudiantes del curso. Esta quedó bastante bien. La representación gráfica de fasores de ondas incidentes reflejadas y transmitidas en la línea de transmisión. Entonces, bueno, ahí viene un poco el desarrollo, ¿verdad? Entonces, vean, esta es la onda incidente. Ven la onda incidente y ven el fasor que se mueve en sentido antihorario. Así es como se mueve. Conforme la onda viaja, pues una onda incidente. Onda reflejada se aleja y se mueve en sentido horario, ¿verdad? Ya eso lo habíamos dicho ahí. Dense en el tiempito. Esto está aplicado a líneas de transmisión, pero digamos el concepto es el mismo. Entonces, bueno, ahí viene la suma. Entonces, aquí tenemos el conjunto, ¿verdad? Como les digo, está aplicado a líneas de transmisión, pero aplica para esto mismo. Después vamos a ver que es básicamente lo mismo. Entonces, vean que el fasor rosado se mueve en sentido antihorario y este sentido horario, ¿verdad? Conforme se va viendo ahí. Aquí también se ve, ¿verdad? Pero aquí nada más las ondas. Aquí se ve la onda total. Ven que la onda gruesa es la magnitud. Entonces, si uno le pone atención, cuando están en fase es máximo y cuando están en contrafase, la onda baja, ¿verdad? Entonces, aquí también, aquí se puede ver y adicionalmente aquí se ve la magnitud, ¿verdad? Cómo va variando la magnitud de la onda total, ¿verdad? Y bueno, en video. Entonces les recomiendo ahí que chequeen esa parte. Ay, perdón, perdí siempre que lo hago, se me olvida cómo hacían yo para regresar al... No es la primera vez que me pasa. Y siempre se me olvida cómo volver a la, a la presentación. Ahí está. Siempre se me olvidó. De alguna manera he llegado. Ok, y bueno, no, ya es el tiempo, digamos. Todavía faltan un par de conceptos, pero no los voy a ver así tan a la carrera. Entonces, no sé, ¿preguntas? Bueno, si no hay preguntas, y llegaríamos acá. Se me olvidaba que con relación al trabajo, digamos, bueno, quitar esa tabla. Ya lo que voy a hacer, los trabajos a lo largo del curso van a ser el 20% de la nota del curso. Tengo que enviarles el correo. Y la idea es que sea, pues, tengo que terminar de redactar esto ya. Tengo aquí escrito en papel algunas de esas cosas. La idea es que sean
varios trabajillos, varios casos muy específicos que les asigne por temas a parejas para que expongan durante el curso. Ustedes no son tantos los estudiantes, entonces eso funciona muy bien. Para ver temas muy particulares, pues obviamente ustedes tienen que investigarlo y todo, pero pueden consultarme a mí y todo el asunto. Entonces, ahí vamos a distribuir el 20%, es como un trabajo cotidiano casi, ¿verdad? Hay una rúbrica de evaluación y demás que se va a utilizar, entonces espero pasárselos, si no hoy, mañana. Yo sé que me he quedado mucho con eso, pues me ha costado un poquillo y bueno, básicamente esto se los estoy enviando y no sé, si no hay, no sé, alguna pregunta, alguna cosa. Y ahora sí se nos fue el tiempo. Yo creo que todo bien, profe. Ok, bueno, entonces que les vaya bonito. Profe, Sí. disculpa, una pregunta. En lo de las tareas, ¿esas vendrían a darse cuál semana? Yo espero ya esta semana darles la asignación para partir de no esta semana que viene, sino la siguiente, que vayan haciendo ahí como las exposicioncillas. Digamos, les doy, por ejemplo, un problema y un problema de cómo se calcula tal cosa. Entonces, lo que quiero es como que me expliquen, bueno, para calcular eso, lo que uno hace es esto, este término aquí, ¿verdad? Algo que máximo dure 10 minutos, puede ser menos. Y de una vez se repasa. Y como les digo, no es mandarlos a la guerra solos, entonces pueden hacerlo, me pueden preguntar, preparar algo decente, bonito, digamos, y que les ayude a entender, que les ayude a los compañeros y así también hacemos un poco más dinámico esto. Pero se los doy esta semana para, no esta semana que viene, sino la siguiente, iniciar con eso. Ah, ok, profe. Entonces, ¿es una exposición por grupo a la semana o son varias? No me quedó claro. Sería solo un grupo en cada clase. Entonces hay toda una distribución a lo largo de las semanas que va ahí. Probablemente tengan que hacer un par de exposiciones cada uno. Ah, ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces con eso cerraríamos hoy.